Please listen carefully. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido al podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Tengo que decir que este es el primer podcast después de 100 y pico que por lo menos estamos grabando en vídeo. A ver si sale bien y puedo publicarlo también en YouTube. Así que me vas a perdonar que te use de conejillo de indias. Nada, aquí estamos acostumbrados a la innovación, así que está todo bien. Muy bien. Oye, yo haciendo un poco de research para este episodio, vi como dos constantes en tu vida, ¿no? Tanto la familia como la música. O sea, háblanos de eso un poco. Bueno, pues la familia y la música y en mucha parte de mi vida las dos cosas han formado partes juntas, porque realmente la afición que tenemos por la música está muy relacionada con mi familia. Yo vengo de una familia bastante grande, tengo 9 hermanos y yo soy el octavo, o sea que soy de los pequeños básicamente. Y durante toda mi vida pues he tenido muchas influencias evidentemente del resto de mis hermanos. Me he criado entre una variedad de personalidades y de gustos muy grande, y una de las cosas que me han enriquecido más, yo diría, de esta vida o de esta aventura es en la música. En mi casa siempre había música, mis hermanos han sido siempre muy apasionados de la música. Tenemos varios de nosotros somos músicos y tocamos instrumentos, mi padre tocaba instrumentos también. Y bueno, siempre hemos tenido una relación muy estrecha con la música en casa. Pero entiendo que aparte, después de la universidad, te vas a trabajar con tus hermanos. Entonces, ¿qué hacías con tus hermanos? ¿Qué hacían ellos y qué fuiste a hacer tú allá? Bueno, yo termino la universidad y me vuelvo a Valencia y busco un trabajo. Yo me vuelvo para estudiar audiovisuales y estudiaba por las tardes y por las mañanas trabajaba. Y bueno, y mis hermanos Juan y Fernando llevaban trabajando juntos un tiempo. Ellos se dedicaban a hacer desarrollos a medida para empresas, siempre tecnológicos, la mayoría en el ámbito web. También hacían algunas cosas de software. Ellos empezaron con el mundo web muy pronto y tenían ya una experiencia y un nombre dentro de Valencia. Y entonces yo de una forma muy natural me pongo a trabajar con ellos y me pongo a echarles un poco una mano durante esa media jornada que tengo antes de ir a mis clases de audiovisuales. Claro, pero tú eres una persona de producto. Entiendo que ellos hacían servicio. O sea, cuando tú entraste ahí, ¿te pusiste a trabajar en lo de servicio o empezaste a pensar en hacer un producto? Bueno, yo llego allí y los primeros meses, obviamente, yo me pongo a aprender y hago un poco de chico para todo, les ayudo en lo que necesitan. Yo al final vengo de estudiar informática, tengo conocimientos de programación, pero hago muy poquitas cosas de eso. Ayudo mucho a Juan con la gestión. Realmente la persona de producto entre nosotros tres siempre ha sido Juan. Ha sido digamos, el más enfocado a producto, a diseño, y ha tenido un poco la visión del producto. Y yo en esa época me dedicaba más a hacerles un apoyo y a aprender un poco el oficio. Y un poco cuando llevábamos unos meses, ellos dos ya tenían una inquietud fuerte por desarrollar un producto propio. Y esto pasó un poco cuando yo ya tenía un poquito más de tracción y ya llevaba un poco, pues, unos meses trabajando con ellos y ya teníamos unas dinámicas marcadas que funcionaban bastante bien. Y bueno, y de esta manera un poco empieza la exploración de qué hacemos de producto propio. Y este realmente es el germen, ¿no?, de lo que luego fue la primera versión de VoiceMod. ¿Y qué exploraste? Pues claro, decir quiero hacer producto tenía algo que ver con la música, me imagino, por VoiceMod. Pero claro, los oyentes todavía no saben lo que es VoiceMod. ¿Cómo llegas a ello? Bueno, realmente hicimos un estudio de mercado que, digamos, que cubría un montón de sectores y un montón de tecnologías. Nosotros al final lo que hicimos fue intentar hacer un producto que nos llenara a nosotros a nivel personal, porque sabíamos que íbamos a tener que dedicar tiempo
off work, o sea, este producto, luego hablaremos de cómo financiamos esta primera fase, pero básicamente teníamos claro que era un producto que teníamos que sacar tiempo nuestro de fines de semana, de veranos, de cerrar la persiana del trabajo y empezar a trabajar en este producto nuevo. Por lo tanto, había una componente para nosotros que era fundamental, que era la motivación. Tenía que ser algo que nos motivara y que nos apeteciera mucho hacer y aprender. Entonces, por eso lo unimos con la música, porque siempre hemos sido muy apasionados por la música, por el audio, y realmente lo vimos una oportunidad para aprender más sobre audio. La otra componente fundamental que pasó en aquel momento fue que llegó a nuestras manos el primer iPhone que llegó a Europa, que fue el iPhone 3GS. Y el iPhone 3GS para nosotros fue un poco una manera de entender que el software empezaba a democratizarse. Es decir, hasta aquel momento las piezas de software eran piezas bastante caras. Te tenías que gastar cientos, si no miles de euros en comprar un software. Y de repente aparecen piezas de software que valen 2, 3, 5 dólares. Y nos parece una forma muy interesante de comercializar software y a la vez una oportunidad para nuestro propio negocio de aprender cómo es esto de las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, al final, cogimos esa mezcla entre aprender una nueva tecnología y aprenderla sobre una temática, digamos, que era la que a nosotros nos motivaba y nos apetecía aprender. Y un poco de la mezcla de estas dos cosas nace la primera versión de VoiceMod. Ok, entonces tenemos el iPhone que democratizaba el desarrollo y también el uso, ¿no? Porque la gente empieza en las App Store y todo esto. Vuestra pasión por la música y vuestro deseo de hacer productos, ¿no? Estaríais un poco cansados de servicios que les pasa a muchos emprendedores que después hacen productos. Pero entonces, este primer producto VoiceMod, ¿qué era? Explícalo para el que no conoce, el que conoce la historia y lo que hacéis ahora lo entenderá, pero aquel primero, ¿qué hacía? Bueno, pues la primera versión, nosotros cuando hacemos el estudio de mercado vemos una aplicación en el App Store que se llamaba Voices, que además tenían un blog en el que publicaban pues cosas sobre los desarrollos y entre múltiples cosas publicaban también métricas. Y vemos que la aplicación ha tenido bastante tracción durante los últimos 6 meses en cuanto a facturación. No recuerdo exactamente la cifra, pero era algo así entre 400.000, 500.000 dólares en 6 meses habían hecho, una cosa así. Y bueno, y entonces ahí para nosotros fue un poco porque realmente en España había pocos iPhones. Aquí en aquella época estamos hablando de la época de los Nokias, de las Blackberries y de un poco el pre-smartphone, ¿no? El final del teléfono móvil como lo conocíamos antes y el principio del smartphone, pero realmente no existía ni el Android en aquella época. Entonces, viendo esta aplicación, nosotros habíamos trabajado ya con productos de Apple y audio. En aquel momento también era lo más normal si te dedicabas al audio profesional, era trabajar con Mac, porque siempre han cuidado mucho el tema de la latencia y cómo procesan el audio con muy poca latencia. Latencia significa el tiempo que tarda el audio entre que tú lo dices y lo pasas por un bus, digamos, lo transmites. En este caso, la idea que teníamos nosotros, esta aplicación Voices lo que hacía era, grababas una nota de voz y luego en postproducción le aplicabas una serie de filtros a la voz. Nosotros la idea que tuvimos es, bueno, vamos a hacer esto pero en tiempo real. Entonces tú te pones unos cascos y en tiempo real vamos a procesar tu voz y tú vas a poder aplicarle una serie de filtros y luego estos filtros le añadimos una componente de experiencia bastante importante en la que tú podías, con el smartphone, con la pantalla, modificar la voz tocando la pantalla del smartphone. Entonces, esta primera versión de VoiceMod, que fue todo menos un MVP, porque tardamos mucho tiempo en desarrollarlo, esto es uno de los muchísimos errores que hemos cometido por el camino y de los que hemos aprendido, es que nos pasamos mucho tiempo desarrollando esta primera versión sin tener feedback de usuarios y sin hacer unas validaciones previas con productos mínimos viables. Realmente construimos un producto muy grande durante muchos meses y lo lanzamos al mercado. O sea, fue un inicio, desde luego, poco recomendable, diría.
Vale, oye, ahora vamos a ver el producto. Después nos lo vas a enseñar. Pero antes de eso, dos preguntas seguidas para que me las respondas. La primera, comentaste que nos podías contar cómo lo financiaste. Cuéntanoslo. Y también, seguidamente, dinos si esto tuvo aceptación y si se convirtió ya en un negocio potente como es hoy tu empresa. Bueno, la financiación fue una mezcla entre el propio dinero que generaba nuestra empresa. O sea, nosotros en estos años nunca dejamos de desarrollar para terceros. Y como te decía antes, VoiceMod era nuestro side project que hacíamos cuando cerrábamos persiana a las 7 de la tarde, empezaba VoiceMod. O el fin de semana o en verano hacíamos VoiceMod. Lo financiamos con parte de los ingresos de esa empresa y lo financiamos yendo a un banco. Es decir, fuimos los tres a una oficina de Bancaja a explicarle a una persona maravillosa de la oficina que íbamos a hacer una aplicación para un móvil que ni siquiera era algo mainstream, era ya una cosa un poco rara hacer una app, pero encima es que íbamos a hacer una app para modificar la voz de la gente, que lo pudiera compartir en redes sociales. Hicimos un proyecto, pues como se hace un poco el proceso para pedir un préstamo para un proyecto. Fuimos allí, se lo explicamos y bueno, y nos aceptaron el préstamo, nos dieron 11.000 euros en aquel momento y lo hicimos así, con un préstamo personal a nombre de los tres y ese dinero lo utilizamos para pagar a Charlie y a Fernans, que fueron los dos primeros desarrolladores que trabajaron con nosotros, para crear esta primera versión de VoiceMod. Y así fue como financiamos la primera fase o la primera fase del proyecto. Luego lanzamos el producto a finales del 2010. Es cuando nace la primera versión de VoiceMod como un producto en un store. Ahí lo lanzamos en el store de iOS. Y bueno, nosotros cuando lo lanzamos éramos muy naifs y pensamos que ya estaba, que ya habíamos parido el producto y que ahora nos tocaba esperar y ver cómo iban cayendo las descargas y el revenue, ¿no? Eso evidentemente no fue así, pero sí que es verdad que durante los primeros años el producto tenía cierta atracción. Digamos que nos daba para pagar el alquiler, poco más. No fue un éxito, overnight success, no pasó esto. Y en cambio fue más un poco una cosa progresiva, incluso un poco decepcionante para nosotros al principio, pero que luego manejamos para que empezara a crecer, pero de una forma muy despacio. Ok, ahora nos vas a ir contando después cómo fue creciendo. Pero antes, oye, vamos a ver cómo es este producto, ¿no? Porque como este es un producto de audio, es un producto que se puede ver aquí para la mayoría de la gente que lo está escuchando en Spotify. Entonces, no sé, muéstranos una voz y cuéntanos un poco cómo funciona el producto con esa voz. Bueno, lo que puedo hacer es enseñarte una de las voces que utilizábamos en esta primera versión. VoiceMod, evidentemente, pues desde el 2010 hasta hoy, en estos 13 años de historia, ha evolucionado mucho. Entonces la tecnología también ha evolucionado mucho. Ahora te voy a poner una voz que sería un poco un ejemplo de lo que lanzamos en aquella primera versión, que era fundamentalmente era un producto de entretenimiento para pasártelo bien con tus amigos. Entonces las voces eran voces pues para hacer básicamente risa. Entonces este es un buen ejemplo de una de las voces que utilizábamos cuando lanzamos la aplicación. Con el dedo en la pantalla tú podías modificar el tono de tu voz, como estoy haciendo ahora, y podías cambiarte de ser un ser profundo, como estoy ahora, a hacer algo un poco más gracioso. Esta era un poco la cosa novedosa de este producto, y es que tú podías elegir y podías generar tu propia experiencia única, digamos. Esto es un poco el principio de VoiceMod. Esta, digamos, es la voz más sencilla que podemos tener, sería esta que has escuchado. Y entonces la gente esto lo utilizaba para enviarse mensajes de voz. ¿Lo podías también usar en vivo para llamadas de teléfono o era más para mensajes y poner audios y enviarse cosas por redes sociales? ¿Cómo lo usaba la gente? En este primer momento
era una experiencia que tú tenías tú solo con tus cascos, pero que la podrías grabar y compartirla de forma asíncrona con quien tú quisieras. El use case normal era compartirlo a través de Facebook o de WhatsApp, o incluso teníamos la opción de generar un pequeño vídeo y subirlo a YouTube. Ok, está claro. Bueno, mira, ahora para la siguiente pregunta que te voy a hacer, te voy a pedir que me la respondas con una voz así de locutor serio, que entiendo que es algo que desarrollaste ya más adelante, ¿no? Cuando evolucionó la tecnología. Entonces, volviendo al negocio. Estabas un poquito como en la travesía del desierto, entre comillas, ¿no? Porque tú seguías o tú y tus hermanos seguíais con el negocio de servicio, que era el que pagaba las cuentas, ¿no? Entonces, esto como que no termina de traccionar como un negocio standalone, ¿no? Como tú dices, pagaba el alquiler. Entonces, ¿en algún momento esto empieza a coger tracción? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, te contesto con esta voz. Sí, hay un momento en el que realmente nosotros nos dimos cuenta que teníamos algo especial. Y te lo cuento con mi propia voz, que fue a finales del 2013, hicimos una promoción. Como te digo, durante estos años, me he ido a finales de 2013, lanzamos en 2010, es decir, aquí hay un gap de 3 años en el que, como tú bien dices, seguimos con nuestra empresa, seguimos desarrollando para terceros, y a VoiceMod le dedicamos cierto tiempo puntual en el que le introducimos todas las novedades que ocurren en el mercado de las aplicaciones móviles. Hablamos de que cuando lanzamos VoiceMod era un mercado de aplicaciones solo de pago, prácticamente. No había ni anuncios dentro de las aplicaciones, no había in-app purchases, no había ni notificaciones. Y entonces, durante todos estos 3 años, salen notificaciones. De repente sale AdMob y puedes meter anuncios en las aplicaciones. Entonces, cambia el modelo de negocio y teníamos una aplicación Lite con anuncios gratuita y otra de pago para eliminar los anuncios. Luego salen los in-app purchases. Entonces, eliminamos la dualidad de las dos aplicaciones y tenemos una aplicación que es freemium, que te la descargas gratis, pero para desbloquear el contenido pagas dentro de la aplicación. Es decir, durante estos años vamos evolucionando lo que es la aplicación de VoiceMod con el modelo de App Store, que también evoluciona muy rápido durante estos primeros años. Y al final del 2013... hacemos una promoción con una gente de Francia que se llamaban App Gratis, que se dedicaban básicamente a promocionar aplicaciones que cambiaban de precio. En aquel momento era una forma de hacer marketing para aplicaciones muy, muy interesante, y era que básicamente tenían una user base muy grande y ellos mandaban una notificación a lo mejor a 6 millones de personas avisando, oye, VoiceMod valía 2,99 y ahora vale 0,99. Entonces, esto generaba mucho tráfico, mucha visibilidad en nuestra página del App Store, y en una de estas promociones, a finales con ellos, si no recuerdo mal, hicimos 2, pues en la segunda realmente fue cuando tuvimos más de 500.000 de descargas en 48 horas. Entonces a nosotros nos puso top 5 en el chart de Estados Unidos, en fin, digamos en el Olimpo de las aplicaciones de aquel momento, y esto realmente a nosotros nos dio que pensar y decir, oye, a lo mejor entre manos tenemos algo más grande de lo que nosotros mismos nos creemos, y estamos aquí haciendo desarrollos para terceros y dedicando muy poco tiempo a VoiceMod, cuando realmente si invirtiéramos más tiempo en VoiceMod, pues nos saldría bastante más rentable, y además, mucho más importante que la rentabilidad, era lo que realmente queríamos hacer, era lo que realmente nos apasionaba y era lo que realmente nos apetecía hacer cuando nos levantábamos el lunes por la mañana, era hacer VoiceMod. Entonces, echando la vista atrás, y siempre que cuento esto hago un poco como memoria de aquel momento, yo creo que fue una decisión un poco loca y un poco, quizás hace falta un poco esa pizca de locura para tomar este tipo de decisiones, porque no teníamos ningún tipo de seguridad detrás.
ni financiera, ni absolutamente de nada. Y bueno, en aquel momento decimos, oye, pues vamos a intentarlo. Vamos a cerrar nuestra empresa de servicios y vamos a dedicarnos full time a VoiceMod. Esto lo decidimos en esas navidades del 2013, que es un poco el primer punto de giro para nosotros. Y bueno, y lo decidimos y nos costó casi 6 meses hacer la transición, porque teníamos clientes de muchos años y por supuesto cerramos con todo el mundo súper bien, buscando gente que se quedara con los proyectos, haciendo el knowledge transfer, es decir, haciendo las cosas bien, y nos costó tiempo y bueno, y ese fue el principio de VoiceMod Startup, digamos. Claro, pero entonces ahora eres una startup, ya no tienes el negocio de servicios ahí financiándote. Primero tienes presión, ¿no? Porque ahora esto tiene que funcionar. Y segundo, me imagino necesitarías capital. Entonces, entras aquí ya en la rueda de los VCs, las incubadoras, un poco lo que llaman el ecosistema. Pues hasta ahora tú eras un consultor tecnológico y aparte por los años, el ecosistema no era así, que había podcasts como este, el de ITNIC, el de no sé qué, que le cuentan todo a todo el mundo. Entonces, ¿cómo cambia eso? O sea, ¿vas a buscar financiación? ¿Vas a buscar incubadoras? ¿Cómo entras en esa rueda? Es que hay que entrar, ¿no? Claro, yo siempre digo que esta transición, para nosotros fue la transición, pasamos de ser autónomos a ser emprendedores, ¿no? Que al final parece que es lo mismo, pero digamos que autónomo lo entiendo como que veníamos de un emprendimiento clásico en el que te autofinancias con los ingresos de tu negocio o con financiación de bancos en este sentido, como nosotros habíamos hecho hasta ese momento. Y en este momento nosotros ya llevábamos un tiempo, unos años, yendo a eventos de aplicaciones móviles con VoiceMod y conocemos a Jorge Dobón de Demium, que es un poco el que nos introduce al mundo de, oye, aquí hay un ecosistema de aceleradoras, de inversores, de angels, de gente que está buscando proyectos como el vuestro, que tienen una proyección de crecimiento muy alta y en el que potencialmente pueden generar un return of investment de su dinero alto, y esto, bueno, pues hay gente que se dedica a invertir en este tipo de empresas. Nos introduce un poco el ecosistema y digamos, esta, para nosotros en aquel momento, nueva fórmula de emprender. Entonces, efectivamente, esa es como nuestra introducción en el ecosistema. Y en este momento nosotros teníamos una idea ya en la cabeza de qué queríamos hacer con el producto. Porque habíamos vivido una experiencia muy interesante con el producto, y es que hicimos una prueba con familia y amigos en el que utilizábamos VoiceMod en un entorno social de unas 8 personas. Esta aplicación primigenia que te he contado, que básicamente lo que hicimos fue conectar muchos divisores de cascos y conseguimos que todo el mundo tuviera cascos en la sala, y creamos una experiencia de VoiceMod social sin tener una infraestructura social digital, digamos, estando in situ. Y esto para nosotros nos abrió la mente, y fue cuando entendimos que VoiceMod no era una experiencia que tú tuvieras que hacer tú solo, como era hasta ese momento, sino que VoiceMod era una experiencia social, lo cual ha definido toda la trayectoria de lo que ha sido VoiceMod hasta el día de hoy. Entonces, empezando con esa, ¿cómo hacemos VoiceMod social? Hablamos del año 2014, principios del año 2014. ¿Cómo hacemos VoiceMod social? Pues teníamos una idea que era meterle voz IP al producto. Es decir, la habilidad de que tú pudieras llamar desde la propia aplicación de VoiceMod con estos filtros a alguien y entonces tener una experiencia social con los filtros de voz a través de una llamada. O sea, esto era como un Skype, pero con el añadido de los filtros de voz, más o menos. Exacto. Como un Skype, digamos, en el sentido en el que no hace falta que las dos partes tuvieran VoiceMod para llamarse. Tú podías llamar a un número directamente, era una llamada. Voz IP. O sea, como Skype también puede hacer esto, pero no necesariamente necesitábamos. Sí. Lo que buscábamos era evitar caer en el efecto red, y entonces, si no consigo que tú tengas VoiceMod, no podemos hacer la llamada. Intentar quitar esa fricción y hacer que con cualquier persona pudieras tener esta llamada. Ok. ¿Y con esto qué haces?
¿Lo lanzas, buscas financiación? Pues aquí tenías que desarrollarlo, ¿no? Ya era un desarrollo nuevo. Era un desarrollo nuevo y era una apuesta importante, porque en aquel momento otra vez nos metemos en un desarrollo bastante grande, un poco ahead of time, porque en 2014 tampoco era tan normal las aplicaciones de voz IP. Hoy en día puedes llamar Sí. con WhatsApp y nos parece lo más normal del mundo. Pero esto hace 9 años no era lo más normal del mundo, ni estaba la infraestructura que hay ahora, ni los servicios que hay ahora. Entonces, básicamente, mi hermano Fernando tuvo que aprender a montar instancias y a crear servicios de voz IP y a levantar un servidor adrede para este servicio. Bueno, en fin, nos metimos en camisa de 11 varas. Para esto necesitábamos tiempo, por lo tanto necesitábamos financiación. Y entonces, como le metíamos una componente telco, digamos, al proyecto, vimos que tenía sentido presentarnos a Wayra. Wayra es la aceleradora de Telefónica y bueno, con esta idea de meter a VoiceMod una componente tecnológica con el track record que teníamos del producto, que gracias a este 500.000 de descargas que habíamos tenido en diciembre, habíamos tenido un empujón fuerte de usuarios. Teníamos casi ya más de 2 millones de descargas en la espalda y bueno, digamos que esta tormenta perfecta de cosas hace que en diciembre del 2013 estábamos hablando de, oye, decidimos si nos dedicamos full time o no, con dudas, tal, tomamos esta decisión. En julio del 2014, 7 meses después, estamos haciendo las maletas y nos estamos yendo a vivir a Madrid, los tres. Ok. Entonces, Wayra, que imagino que te habrán ayudado, te habrán dado algo de financiación, te ayudan también con su programa, pero al final aquí lanzas el producto y el que manda es el usuario, ¿no? Entonces, cuando Exacto. lanzas este nuevo producto de voz sobre IP, que claro, a lo mejor uno lo piensa hoy en día y dice, pero si esto se hace por WhatsApp, ¿no? Todo el mundo llama por WhatsApp. Pero en esa época no estaba tan claro que era así, ¿no? O sea, tenía sentido. Entonces, ¿cómo funcionó? Bueno, el desarrollo fue, como casi siempre pasa en los desarrollos tecnológicos, los oyentes que desarrollen tecnología me comprenderán muy bien. El desarrollo nos llevó mucho más tiempo del estimado, nos enfrentamos a retos que era imposible medir cuánto nos iban a costar, por lo tanto ya empezamos, digamos, dedicando mucho tiempo al desarrollo del producto. Luego también a la vez que generábamos toda esta infraestructura de voces IP, mejorábamos nuestras voces, mejorábamos la experiencia, cambiamos toda la interfaz de la aplicación. Ya no era esto de modular con el dedo, sino que la pantalla se convertía como en una especie de lo que en el producto de hoy llamamos soundboard, que era la capacidad de, en una llamada, pues oye, yo tenía una llamada que me podía poner en un fondo de tráfico, o me podía poner un fondo de un aeropuerto, me podía poner a la playa de fondo, o un ukelele tocando, y podía modificarme la voz, y todo esto estaba en el interface. Es decir, Juan ahí en ese sentido hizo una exploración y un desarrollo de producto muy potente. La realidad es que nos pasó un poco lo que a VoiceMod le ha pasado durante muchos años, que es mucha tracción orgánica de descargas, es decir, generamos mucho interés y la gente busca este tipo de cosas, se las descarga, las utiliza, pero no paga. Pero no hay conversión a pago. Conversión a pago muy baja y fundamentalmente era porque el contexto de aquel momento... Esto ya hablamos de que nos llevó casi todo el 2014 desarrollarlo, esto ya lo lanzamos en torno al 2015. Y en el 2015 estamos en un contexto en el que Snap ha lanzado sus filtros, empezó con el de la lengüita del perrito y ya empezamos a tener todo este tipo de tecnología disponible, que es una tecnología que no hace exactamente lo mismo que VoiceMod, pero que va un poco enfocada a la misma target audience y a un use case muy parecido, que es un use case de entretenimiento, es un use case de compartir con tus amigos. El problema fundamental que nos pasa es que esta tecnología en todas las demás plataformas es gratuita y en VoiceMod tienes que pagar. En VoiceMod teníamos algunas cosas gratuitas, pero teníamos algunas cosas de pago. Entonces esto es lo que un poco nos mata o nos impide crecer a nivel de revenues, y es que el sector no está maduro y lo que hay
tiene un modelo de negocio que es... Ellos tenían otro tipo de modelos de negocio que era, voy a dar toda esta tecnología gratis porque lo que voy a hacer es tener muchos usuarios que luego voy a monetizar de otras maneras. Por lo tanto, nosotros tuvimos problemas para generar revenue de esta aplicación de voz IP. Ok, pues entonces otra vez travesía en el desierto, ¿no? Y ahora de nuevo, ahora sí sin empresa de servicios que os soporte. Exacto. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces los emprendedores cuentan su historia de una manera muy lineal, como que pequeño éxito, pequeño éxito, pequeño éxito, gran éxito, éxito. Entonces, háblanos un poco de esta travesía en el desierto, ¿no? O sea, cuando tú estás así 2 o 3 años, que tienes una tecnología interesante, pero que no hay monetización y que no está claro hacia dónde va, ¿cómo se vive y qué se hace? VoiceMod siempre ha sido una historia de... Yo siempre he tenido la sensación como cuando andas por la montaña y estás subiendo la montaña y estás cansado y estás subiendo pues, cuesta arriba y ves la lomita y dices, ya hemos llegado, ya está ahí, ya estoy ahí ya. Llegas y cuando llegas a la lomita ves otra y dices, ahí va, no había llegado, que había otra más allá y ahora tengo que bajar un poco más porque hay un río ahí delante y luego tengo que volver a subir. VoiceMod, la historia de VoiceMod siempre ha sido de esta manera, es decir, ha sido una montaña rusa de unos cuantos años en la que hay ups, hay downs, hay momentos que estás flat, hay momentos que crees que se ha acabado todo y hay momentos que crees que ya está, que has llegado al tope. Este momento en concreto fue un momento bastante duro porque dedicamos, como te decía, mucho tiempo a desarrollar esta aplicación con voz IP en la que nosotros pensábamos, oye, este es el paso definitivo porque le metemos la componente social, hemos entendido el producto, esto es lo que hay que hacer con el producto. El producto funcionaba increíble, o sea, al final entre Fernando y Charlie montaron una infraestructura espectacular, el producto funcionaba perfecto, o sea, teníamos toda una validación, imagínate como lo que hacen ahora las aplicaciones de chat, de que si me registro el número, me mando un SMS, pongo un código, me creo el usuario, podíamos llamar a cualquier país del mundo, o sea, era una pasada, incluso teníamos usuarios utilizando VoiceMod para hacer llamadas baratas internacionales. O sea, en este momento nosotros lo que siempre hemos hecho es intentar aprender de lo que habíamos hecho mal y sobre todo reponernos y seguir desarrollando producto. Aquí lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a seguir desarrollando producto. Vamos a seguir, yo en mi caso empecé a levantar pequeñas rondas de financiación. Nosotros aquí vivimos una etapa de aproximadamente 3 años en la que vamos levantando mini ronda puente, levantamos una ENISA, mini ronda puente, levantamos un IVF, luego una subvención, luego levanto otra ronda con Business Angels y estamos como en un continuo runway de 4, 5, 6 meses durante estos 3 años en el que vamos desarrollando producto muy rápido, intentamos iterar muy rápido, es decir, aprendemos de esta primera etapa en la que hicimos un MVP, no MVP, en el que invertimos mucho tiempo, y lo que hacemos es lanzar y aprender y iterar con diferentes aplicaciones, con la idea principal del cambio de voz como eje, pero con diferentes use cases. Esto lo hacemos durante el 2015, el 2016 y el 2017. Ok, está claro. Ese es un poco... Estabas en periodo de sobrevivencia, ¿no? Levantando pequeñas rondas que debe ser extenuante y mejorando el producto con la convicción. Entonces, ¿en qué momento? Porque hasta ahora estarán los oyentes angustiados con tu historia. Espero que no. Este tío parece un tío listo y el producto solo interesante, pero no logra monetizar. Entonces, ¿cómo sales de esta situación y ya das el paso definitivo a que empiezas a monetizar y empiezas a hacer esto ya como un negocio que no solo escala en cuanto a usuarios, sino que también mira un poco hacia los revenues y el profitability? Bueno,
antes de contarte cómo conseguimos el market fit y cómo digamos, volvimos a crecer, realmente quiero contarte esto porque es una historia que seguramente algunos de los oyentes se han visto también en estas. Y fue un momento realmente muy duro. O sea, que al final, después de 3 años de mucha iteración en producto, no conseguimos tracción. A mí ya me cuesta muchísimo levantar capital, porque evidentemente yo siempre que levantas capital lo levantas con una promesa de crecimiento, lo levantas con una promesa de tracción. Y esa tracción, digamos, en la parte de usuarios sí llega y sí cumplimos, digamos, pero en la parte de revenue no somos capaces de encontrar el fit y de encontrar ese value proposition para que la gente pague. Entonces, al final, VoiceMod en 2017 nos vemos en un momento en el que nos quedan 5 meses de runway, habíamos conseguido cerrar un contrato con Yahoo, parecía que íbamos a meter VoiceMod dentro de Tumblr, pero ese contrato nunca se ejecuta y nos quedan 5 meses de runway y si no conseguimos traccionar, yo ya no consigo levantar más capital y tenemos que cerrar la empresa. Entonces, en este momento, además fue justo en verano, fue justo aproximadamente en agosto, o sea, hará ahora pues 7 años, 6 años de esto. En este momento nos ponemos los fondos a decir, vale, ¿qué hacemos? Tenemos que intentar algo antes de rendirnos después de todos los años que hemos invertido en este proyecto. Entonces, teníamos un SDK que era el que habíamos ofrecido a Yahoo y el que un poco estábamos comercializando para rescatar a la empresa. Es decir, habíamos dado el salto a B2B. Y este propio SDK lo habíamos hecho tanto para móviles como para plataformas de desktop, Windows. Y fundamentalmente Windows, pero también Mac. Nuestra web empieza a tener un tráfico bastante alto de PC, concretamente de Windows, cuando nuestra web siempre había tenido un tráfico muy alto, o casi el 80% del tráfico era móvil, porque nosotros nos dedicábamos a hacer aplicaciones móviles. Entonces, VoiceMod tenía un tráfico fundamentalmente móvil. Y vemos este crecimiento en el tráfico de PC y bueno, empezamos a preguntarnos por qué está buscando la gente. Y empezamos a poner pues, formularios y a intentar un poco entender qué buscaban esos usuarios. Nos damos cuenta de que los usuarios están buscando un voice changer para PC porque, esto estamos hablando de agosto del 2017, porque ha salido un juego en abril del 2017 que se llama PUBG, que tiene un chat de proximidad, que tiene un chat que son 100 jugadores jugando juntos, lo que se conoce ahora como un Battle Royale, y la gente quiere un voice changer para pasárselo bien con sus amigos, para digamos, utilizarlo mientras están in-game. Entonces, cogemos nuestro propio SDK y desarrollamos un producto beta. Este fue el MVP más MVP que hemos hecho nunca, porque literalmente, de la nada a producto, subido en la web, pasaron 3 semanas. O sea, en 3 semanas teníamos un producto subido en la web, que era una beta, y con esta beta en la web hicimos un plan. Y nuestro plan era básicamente conseguir 50.000 usuarios en un mes y medio para ponerle modelo de negocio. Y si le poníamos modelo de negocio, calculando un 1% de conversión, que pusimos una conversión muy baja. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a conversiones incluso peores. Y poniéndole un 1% de conversión, habíamos calculado que teniendo esa conversión tan baja, ya empezaba a tener algo de tracción que nos permitía remontar y empezar a generar un revenue cada mes y bueno, y seguir con el proyecto. De una forma muy humilde, muy pequeña, pero seguir con el proyecto para intentar resucitarlo desde ahí. Y bueno, en aquel momento pues tuvimos la gran suerte de que nos ayudó mucha gente de nuestro alrededor. Recuerdo que Víctor, por ejemplo, que hoy en día trabaja en VoiceMod, nos ayudó mucho con el tema de growth hacking.
era un compañero del coworking que nos enseñó todos los trucos para conseguir usuarios. Pues básicamente Juanfer y yo estábamos creándonos cuentas en Reddit, contestándonos a nosotros mismos los posts y haciendo pues diferentes trucos de growth hacking dentro del producto. Pues al principio tú podías conseguir todas las voces solo si hacías un tweet en Twitter diciendo hey, me he descargado VoiceMod, descárgate VoiceMod. Empezamos a crear los primeros viral loops y bueno, con toda esa ayuda y con la ayuda de un business angel que nos rescató, de Alex, conseguimos llegar a 31 de diciembre del 2017 70.000 usuarios. El objetivo eran 50.000, conseguimos llegar a 70.000. Y entonces dijimos, bueno, vale, hemos desbloqueado este milestone. Todo esto lo estoy contando como muy feliz y muy alegre, pero realmente fue una época durísima en la que nosotros, los founders, hablábamos nosotros casi cada día de decir, oye, ya está, hemos luchado, hemos llegado hasta aquí, lo hemos dado todo, pero la cosa no tira. Hasta que empezamos a ver que todas estas acciones que estábamos haciendo de repente empezaron a tener efecto. Y pasamos de 10, 20 descargas al día a 100, a 200, a 300... y empezaba semana a semana, veías cómo empezaba a crecer, y la curva además tenía una forma exponencial muy bonita. Y bueno, y le pusimos modelo de negocio en febrero, durante el mes de enero y a principio de febrero estuvimos desarrollando el modelo, un modelo muy sencillo, un único pago, en fin, para desbloquear el contenido, algún contenido gratuito, algún contenido detrás del paywall. Y bueno, lanzamos el modelo, nosotros teníamos estimada una conversión muy baja, tuvimos de salida, sin optimizar nada, casi 5 veces más conversión de lo que habíamos estimado. Y ahí empieza, digamos, el nuevo VoiceMod, que es un poco la semilla de lo que es VoiceMod hoy, aunque VoiceMod hoy es un poco diferente. Muy bien. Oye, por si alguien no lo entendió y alguien no conoce los videojuegos. Okay, aquí hay una realidad y después, claro, después os cogió el Fortnite, que os habrá beneficiado mucho, ¿no? El Fortnite, el COVID. Entonces, resumiendo, hay juegos que son gratis y donde se gana dinero en estos juegos es dando lo que se llama add-ons, ¿no? Entonces puede ser un superpoder, puede ser un arma, puede ser un skin. Y en vuestro caso, como estos juegos se juegan en network, o sea, juega mucha gente al mismo tiempo, pues en la parte de comunicarse por voz, que lo hacen y cada vez más, tenías vuestro producto. Entonces el negocio era ese, o sea, el negocio, y esto, ojo, esto es un negocio multimillonario, o sea, hay compañías de videojuegos que se han construido en base a que el juego es gratis y se paga por las cosas adicionales, y ahora una de las cosas adicionales sobre las cuales se puede pagar es VoiceMod. Ok, esto es un pequeño resumen por si alguien no entiende muy bien este mundo, pero esto es un negocio real. Entonces, aludiste a que ahora VoiceMod es diferente. Cuéntanos un poco qué es la empresa ya de hoy, tanto los productos que tienes, como cuánto ha crecido, cuántos usuarios, cuántos clientes, cómo estás convirtiendo. Bueno, a día de hoy VoiceMod somos una empresa de 150 personas repartidas en todo el mundo. En el 2020, como tú bien has dicho, ya habíamos crecido el equipo, es decir, desde que encontramos Market Fit crecimos el equipo y levantamos una serie A en el 2020, que ya empezamos a negociar antes del 2020, a finales del 2019. Ya llevábamos la idea de escalar, pero el equipo en aquel momento teníamos, a finales del 19 éramos 20 personas en el equipo. Y con esta idea de escalar, de sorpresa, nos pilla el COVID, todo el mundo a casa y un poco el super boost del 20 y el 21 de la comunicación digital y del sector del entretenimiento digital en general. Todo el mundo, desde streaming, YouTube, gaming, todo lo que tiene que ver con entretenimiento digital, han sido los años dorados. Luego ha habido una resaca en el 2022 y parte del 2023 de todo el sector, pero porque esos 2 años fueron un boom absolutamente fuera de lo convencional, unos crecimientos fuera de lo convencional. A nosotros nos pilla justo levantando la ronda, otra vez Time
market fit es súper importante. Nosotros, igual que te contaba al principio, lanzamos... hicimos VoiceMod porque salió el iPhone. Tomamos esta decisión porque hicimos la campaña en el momento adecuado y tuvimos la atracción para decidir dar el paso. Luego lanzamos la beta de VoiceMod y Fortnite había salido un mes antes. Pero cuando lanzamos la beta de VoiceMod, Fortnite aún no era un súper éxito. Estaba empezando a resonar y tal. Entonces, el timing es súper importante y muchas veces el timing tú no sabes las cosas que van a pasar. Es decir, a nosotros nos pilla el COVID justo, que nos encerramos en casa en marzo y yo firmo la ampliación de capital en abril, cuando estamos en medio del lockdown. Nosotros ya estábamos creciendo, estábamos con los flecos de la operación, pero quiero decir que el timing nos ha acompañado. En ese sentido, hay una componente de suerte que hemos tenido del momento adecuado, de estar un poco en el momento adecuado y tomar la decisión adecuada en ese momento. Y eso pues ha hecho que la compañía crezca. A día de hoy, como te decía, somos un equipo que estamos en remoto. Bueno, yo ahora mismo estoy en la oficina, tenemos unas oficinas en Valencia, pero la mayoría del equipo está en remoto, de más de 150 personas. Y a lo que nos dedicamos es lo que decimos que hacemos en VoiceMod es supercharge people's voices. Algo que no sé decir en español, o que no tiene mucho sentido en español, decir que supercargamos las voces de la gente. Pero básicamente lo que ayudamos es a la gente a expresarse en los mundos digitales, añadiendo o bien una componente de cambio de voz que hay personas que utilizan de forma permanente, hay gente que lo utiliza para reaccionar a un momento concreto, y luego también tenemos lo que llamamos soundboards, que es esencialmente como si fuera una especie de sticker o de GIF que tú mandas en un chat, pero en forma de audio. Es decir, yo tengo la capacidad de mandar un audio y que tú lo escuches al otro lado. Yo puedo mandarte ahora mismo un aplauso y tú lo estás escuchando al otro lado. Esto lo utilizan las nuevas generaciones básicamente para comunicarse y para expresarse en chats de voz. Fundamentalmente el use case principal y el del use case que nacimos, como hemos contado, es del gaming. Nosotros en realidad vemos a los gamers como los early adopters de las tecnologías de comunicación. Es decir, yo hace 20 años estaba escribiendo en un chat, cuando estaba haciendo mi gaming, y era algo que en el mundo mainstream, en el mundo normal, la gente no escribía en chats para comunicarse con otras personas al otro lado del mundo, o poca gente lo hacía, no lo hacía todo el mundo. Ahora mismo es algo que lo hace todo el mundo, lo hacen mis padres, lo hace todo el mundo. Entonces empezamos por este segmento, digamos, de early adopters. Y luego hemos ido ampliando pues ahora, por ejemplo, tenemos un sector bastante grande de creadores de contenido utilizando VoiceMod, y poco a poco vamos ampliando la target audience. Y para acabar un poco de contarte lo que hacemos ahora, en nuestro producto principal sigue siendo el producto de desktop. Ahora mismo ya tenemos la versión disponible en Windows y en Mac. Y también tenemos ahora aplicaciones móviles, tanto en iOS como en Android. Y para el futuro, pues tenemos tecnologías nuevas relacionadas con la IA. Vamos a hacer cosas con música bastante interesantes en el futuro. Y luego también estamos trabajando en desarrollos para integrar VoiceMod en otras aplicaciones. Muy bien. Oye, aquí un tema que no has comentado, un poco para que la gente vea la relevancia de la compañía, que esto, a veces se mide en las rondas de financiación, ¿no? Vosotros ahora ya os habéis convertido en una compañía grande que habéis levantado mucho capital, ¿no? Sí, nosotros, como te decía antes, levantamos una serie A en el 2020 y luego levantamos no sé si llamarlo serie A Plus o serie B, o según como lo quieras ver, el verano pasado. En total hemos levantado con estas dos rondas 21 millones de euros. O sea que sí, ya hemos levantado unas cantidades. A mí la verdad es que no me gusta mucho medir el éxito. Me gusta más decirte que VoiceMod for Desktop se lo han descargado más de 40 millones de personas. Eso me parece más relevante que el capital, pero sí, entiendo que es una medida también para
evaluar. Sí, no, yo creo que tienes razón, ¿no? Pero como es que fuimos contando historia tan así a poco, podía sonar que había sido muy bootstrap y bueno, fue bootstrap hasta el momento este que levantaste. Oye, Eso es. antes de dejarte ir unas preguntas más personales. Eh, muchos momentos duros, ¿no? En esta historia. Entonces, ¿habéis pensado en algún momento en abandonar? Sí, muchas veces. Muchas veces. La suerte que he tenido, y yo creo que hemos tenido los tres, es que lo primero que somos hermanos y que nuestra comunicación siempre ha sido absolutamente honesta y transparente y hemos tenido también mucha empatía entre nosotros. Es decir, hemos pasado, al final son, como decía, 13 años, 14 porque realmente empezamos a desarrollar el Voice Model en el 2009. Aunque no había producto en la calle, nosotros ya, de nuestra boca ya sonaba la palabra Voice Mod. Y personalmente hemos pasado por épocas muy diferentes. Mis hermanos han sido padres, yo he pasado por noviazgos, por rupturas, por un montón de cosas que te pasan en la vida personal. Y yo creo que hemos sido muy capaces de tener una empatía y de cuidarnos entre nosotros para que estos momentos de bajón, pues enseguida alguien de los tres se ponía, el que estaba un poco más fuerte en aquel momento, se cargaba a Voice Mod a la espalda y decía, venga chicos, que vamos a hacer esto, motivaba, o entre los dos motivaban al que estaba de bajón, o viceversa. Y un poco yo creo que en este sentido siempre nos hemos ayudado mucho los founders para conseguir tirar para adelante. Pero sí, hemos pasado momentos muy difíciles en los que hemos incluso planteando seriamente decir, oye, se acaba ya la aventura, ya no podemos seguir. Muy interesante, ¿no? Primero lo de tener co-founder y segundo lo de familia, ¿no? O sea, lo de familia es complicado. A ti te salió bien, pero es un riesgo, ¿no? Sí, a ver, yo tengo, como he contado al principio, unos cuantos hermanos y bueno, la vida también me ha dado, he tenido la suerte de que la vida me ha puesto en un sitio que emprendo con dos de mis hermanos con los que pues tenemos una compatibilidad absoluta y con los que pues hemos aprendido lo que te decía, a cuidarnos y a entendernos. Y a trabajar muy bien juntos bajo muchísima presión y bajo muchísimo estrés y luego un poco también luego para diferentes stages, no solo para los malos o los difíciles, también por ejemplo para construir la cultura de la empresa y para escalar la empresa ha sido muy importante. Yo diría que ha sido clave la relación que tenemos entre nosotros y el entendimiento que tenemos entre nosotros. Nosotros prácticamente hasta que escala la compañía a lo grande, es decir, hasta el 2020, somos prácticamente un triceo en el que Fernando toma decisiones tecnológicas y Juan y yo nos fiamos absolutamente de él. Juan toma decisiones de producto y Fer y yo nos fiamos 100% de él. Y yo tomo decisiones de business, de estrategia y de financiación y Juan y Fer se fían 100% de mí. Es decir, hemos hecho el management de la compañía durante muchos años, los tres juntos. Muy bien. Oye, Jaime, muchísimas gracias por estar en el podcast y por prestarte para hacer este primer episodio que tiene vídeo. Aunque yo le recomiendo a la gente que lo escuche en audio porque yo creo que Outliers es más para audio. Aparte vendrá editado y montado, ¿no? Pero bueno, aquí está también en YouTube. Oye, gracias. Muy interesante tu historia y yo creo que la has contado muy auténticamente. Así que ha sido un placer. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y la verdad es que ha sido un placer. Siempre es un placer contar la historia. Cada vez que la cuento me rememoro algunos momentos y la verdad es que me gusta por eso, ¿no? Porque al final te visualizas un poco todo lo que ha pasado y es interesante reflexionar sobre las cosas que han pasado. Muy bien. Oye, para terminar, tú has tenido éxito, ¿no? En esta historia que nos has contado de montaña rusa. ¿Tú crees que ese éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Yo diría que como ya he comentado a lo largo de la historia, hemos tenido suerte.
en momentos puntuales, hemos tenido suerte. También la suerte no nos ha pillado en la playa, la suerte nos ha pillado en la oficina, y hay muchos días que la suerte nos ha pillado en la oficina un viernes a las 10 de la noche o cuando fuera que estuviéramos en la oficina. O sea, es decir, yo creo que tiene una componente muy fuerte de resiliencia y de perseverancia. La gente que nos conoce desde el principio sabe que hemos sido personas muy trabajadoras. No creo que tenga yo una especial cosa innata de inteligencia ni de factor X o como lo quieras llamar. Creo que hemos tenido una cosa que para mí es la más importante, y es que nos hemos rodeado de la gente adecuada. El equipo para mí siempre es lo más importante, estar rodeado de la gente adecuada. Si hemos tenido quizás algún don, ha sido el don de saber rodearnos de la gente adecuada y de elegir a la gente adecuada. Y luego mucho trabajo, mucha resiliencia, algo de suerte, y una combinación de todo esto es el resultado de nuestra carrera profesional, diría.